Que Dios les bendiga. Quería invitarle a abrir su Biblia en Hechos capítulo 9, versículo 20. Dice: y enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónicos y decían: ¿no es este el que asolaba Jerusalén? Y a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarnos preso ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Cuando uno puede mirar la vida de Saulo, que después fue el gran apóstol Pablo, puede realmente sacar realmente tanta enseñanza, ¿no?, en la vida de este hombre que tuvo un encuentro con Dios, una experiencia con Dios. Era una persona que conocía la ley de Dios, había estudiado con los mejores maestros, pero realmente no conocía a Jesús, ¿no? Es como cuando uno lee un libro o lee un escritor y le gusta los pensamientos que el escritor pone en el libro, pero cuando uno conoce al autor personalmente, la cosa es diferente, ¿no? Me ha pasado en un momento de leer diferentes escritos de un escritor y luego cuando lo conocí, cuando charlamos, cuando pasamos tiempo compartiendo ideas, fue algo hermoso, ¿no? Fue algo hermoso compartir ideas, sobre todo del Señor, y fue diferente que solamente leer el libro. Lo mismo pasa cuando uno lee las Escrituras y quizás conoce la palabra de Dios y tiene bien claro los mandamientos y lo que Dios quiere, pero otra cosa es conocer a Dios, otra cosa es experimentar una relación con el autor de la Biblia, con el mismo Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver al apóstol Pablo, ¿no? Al apóstol Pablo que cuando él tuvo ese encuentro tan poderoso, dice que enseguida predicaba a Cristo. Él fue tan fuerte esa experiencia, fue tan fuerte ese encuentro, que realmente lo llevó a apasionarse para que otros puedan conocer a Jesús, ¿no? Y yo podía ver un poquito quién era Saulo, quién era este Saulo de Tarso, este hombre que dice que respiraba amenazas de muerte y que era un fanático religioso y que odiaba a los cristianos de tal manera que los arrastraba, los sacaba de las casas, entraba casa por casa y los arrastraba para ponerlos presos, porque era un líder también religioso, era fariseo, era ciudadano romano y tenía autoridad de los principales sacerdotes ahí de Jerusalén. Y entonces dice que respiraba amenazas y muerte. ¿Cómo una persona tan cruel, aunque conocía las Escrituras, su corazón estaba endurecido, o realmente conocía la letra pero no conocía al autor? ¿Cómo puede un hombre duro, un hombre quizás hasta un psicópata, una persona tan llena de odio, ¿no?, hacia el cristianismo, poder cambiar? ¿Cómo una persona puede cambiar? Una persona puede cambiar cuando realmente conoce a Dios. Y conocemos a Dios seguro a través de la palabra, conocemos el carácter de Dios a través de la palabra. Pero podemos ver quién era Saulo. Era un ciudadano romano que nació en Tarso, era la ciudad de Cilicia, la actual Turquía. Había estudiado en la escuela de los mejores doctores de la ley, era el famoso rabino Gamaliel, fue el que le enseñó, el que le instruyó la ley, en la palabra, en el Pentateuco. Y Saulo era un líder religioso, descendiente de la tribu de Benjamín. Era un ferviente fanático, fariseo, que perseguía a los cristianos. Y realmente dice Hechos 8:3, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro con Dios, ¿no? Y vemos ahí en Hechos, ahí capítulo 9, ¿no? Y vemos el versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor,
vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Quiere decir que el objetivo de este Saulo de Tarso era poner preso a todos aquellos que eran seguidores de Jesús y aquellos que eran cristianos, que seguían las enseñanzas de Jesús. Pero ¿qué pasó en ese trayecto, no? Ahí donde él tuvo la experiencia, ahí donde tuvo ese encuentro de experimentar la gloria de Dios, la presencia de Dios, ¿no? Y creo que eso es algo que nos marca, ¿no? Una cosa es conocer la Biblia, una cosa es querer practicar mandamientos, pero cuando nosotros realmente tenemos un encuentro con Jesús, recibimos el amor de Dios, somos transformados por el amor de Dios, somos sanados de nuestras heridas y de tantas cosas que quizás nos hicieron como Pablo, una persona áspera, una persona ruda, una persona quizás violenta, una persona que realmente era un religioso, conocedor de la ley, pero realmente su corazón estaba lejos de Dios, ¿no? Y qué importante es conocer a Dios, porque ahí donde vamos a tener esa experiencia poderosa. Él dice que un resplandor vino sobre él, cayó en tierra y oyó una voz que el Señor le habló, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Porque el Señor decía: vos estás persiguiendo a los cristianos, me estás persiguiendo a mí. Y entonces fue confrontativo, ¿no? Esa voz del Señor a Saulo, y él podemos ver que él reconoció su autoridad, ¿no? Porque en el versículo 4, no, el 3, vamos a leer el 3, dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y aquí vemos la reacción de Pablo, de este Saulo que luego fue el gran apóstol Pablo. Le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿no? Y vemos que dijo: ¿quién eres, Señor? Reconoció que había una autoridad poderosa donde él se tenía que someter, porque era el mismo Jesús manifestándose, y él pudo someterse bajo su autoridad y reconociéndole como el Señor, ¿no? Qué importante es esto, que cuando uno realmente tiene un encuentro con Dios, ya no hace lo que uno quiere, sino está buscando realmente lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Él le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Saulo se puso a disposición del Señor, ¿no? Y por eso, cuando uno tiene una experiencia con Dios, un encuentro con Dios, puede disfrutar el amor de Dios y recibir algo que no lo recibimos de nadie. Puede realmente entender que no nos cuesta ponernos a disposición del Señor. Por eso el versículo 6 dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿No? Y el Señor dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, ¿no? Él se sometió totalmente a la autoridad. Esa experiencia lo llevó a someterse, a rendirse, a decirle: acá estoy, Señor, ¿qué querés que yo haga? ¿No? Y esa es la disposición que tenemos que tener como hijos de Dios. Señor, ¿qué querés que yo haga? A veces hacemos muchas cosas, tenemos muchas actividades, o aún quizás dentro de la iglesia tenemos un activismo que a veces nos desgasta y nos estresa, pero qué bueno decir: Señor, ¿qué querés que yo haga? Hacer lo que realmente Dios nos está pidiendo, y eso tenemos que pedirle nosotros al Señor, y en oración, en ayuno, y Señor, yo quiero hacer lo que vos quieras que yo haga, ¿no? Y qué glorioso, porque eso lo puede hacer solamente una persona que tiene un encuentro con el Señor, ¿no? Y el Señor dice que habló a Ananías, ¿no? Para que le imponga las manos, ¿no? Para que pudiera orar por el apóstol, ¿no? En el versículo 10 dice: y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Dios le habló en visión a Ananías, y Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto una visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Quiere decir que Dios le habló a este varón, ¿no? Y para que realmente fuera ahí donde estaba
Saulo, ¿no? Y Saulo ya había visto la visión, ¿no? Fue algo muy espiritual, algo muy sobrenatural, ¿no? Dios llamando a Ananías, hablándole el Señor a Ananías, mirá, hay un tal Saulo y tenés que ponerle las manos encima para recorrer la vista, porque había quedado enceguecido de tanta gloria, ¿no? Y podemos ver que Ananías, ¿no?, más allá de la visión que tenía, conocía a este Saulo, conocía que era un hombre perverso, que era un hombre que estaba en la secta de los fariseos y que realmente arrastraba a los cristianos, y le planteó al Señor: Señor, pero este hombre tiene un pésimo testimonio, hemos oído hablar de él, ¿no? Lo vemos en el versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, ¿no? Estaba como que quedó preocupado Ananías también, porque decía: este hombre escogió Dios, este hombre realmente Dios quiere hacer algo. Dios ama a todas las personas. Dios está llamando a que realmente nos acerquemos a Él, tengamos un encuentro con Él y nuestro corazón sea cambiado, y nuestra disposición realmente es la que permite que Dios pueda cambiarnos y llevarnos a su propósito y a su voluntad. No hay hombre perverso o mujer perversa o pecador, el más pecador de la tierra, que pueda resistir el amor de Jesús. Tener una experiencia con Dios es gloriosa, porque luego que nosotros tenemos un encuentro personal, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, creyendo en la palabra de Dios y recibiendo el impacto del poder del Espíritu en nosotros, ya no seremos los mismos. Ya no haremos lo que nosotros queremos, sino le diremos al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios tiene un propósito con el que le llama, al que llama. Dios te está llamando, Dios te ama, no importa las cosas que hayas hecho. Si tú vienes arrepentido al Señor, Dios te perdona, te limpia y te levanta como un instrumento poderoso. Quizás tú puedes decir: pastor, yo soy una persona agresiva, soy una persona que tengo envidia, que tengo resentimiento y que a veces soy áspero con las personas. Bueno, Dios puede tocarte, Dios puede cambiarte si tú le abres el corazón, como Dios tocó a este Saulo de Tarso, que luego se convirtió en un hombre lleno de ternura y de misericordia. Vemos cómo el Señor puede hacer esa obra. Jesús puede cambiar a cualquier pecador, Él puede cambiar a nosotros, y necesitamos realmente ser llenos de Dios para esa transformación, porque no podemos dar lo que no recibimos. Cuando nosotros recibimos del amor de Dios, empezamos a impartir el amor, empezamos a impartir la misericordia. Eso es lo que le pasó a este hombre. Necesitaba ser lleno de la presencia de Dios, y eso lo vemos en el versículo 17. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Qué tremenda experiencia de este varón. Y luego dice que enseguida predicaba a Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Porque cuando una persona tiene un encuentro con Dios, quiere compartir realmente a ese Jesús vivo, a ese Jesús real, a ese Jesús que inunda el corazón, que llena el alma, que te llena de alegría, que te da fuerza, que te da la fe como un don, para que te extiendas a lo que viene adelante. Por eso dice la palabra que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida, en mi vida. Dios quiere que nos sometamos bajo su voluntad, que Él realmente sea el Señor, que seamos llenos del Espíritu Santo, y este será un tiempo poderoso para tu vida, para mi vida y para la vida de la iglesia del Señor, si nos sometemos bajo ese poder maravilloso, ese amor maravilloso que nos va a seguir transformando. Que Dios te bendiga.